¿Qué tal? Qué gusto que estar con nosotros nuevamente en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Como siempre nos interesa darles a conocer aspectos importantes de diferentes tópicos que la ciencia aborda para encontrar explicaciones, para respuestas y para, en muchos casos, resolver asuntos muy concretos. El programa de hoy engloba todos estos aspectos al dedicarse al estudio del carbono 14, de la datación, de poner fechas, de decir cuál es el origen y la edad de objetos o de procesos o de extractos orgánicos, porque el carbono 14 forma parte de la vida. El Laboratorio de Espectrometría de Masas del Instituto de Física, junto con la Facultad de Ciencias, mantienen un trabajo de colaboración constante e interdisciplinario con otras áreas del conocimiento como la geología, la arqueología, la antropología y recientemente las ciencias forenses. Hoy nos vamos a adentrar en ese tema. Quédense con nosotros. Establecer las fechas de origen de objetos, procesos biológicos y ejemplares orgánicos es una tarea que ha ocupado las mentes de investigadores y técnicos en distintos campos del conocimiento arqueológico, geofísico, oceanográfico, artístico y recientemente el forense. El dato de edad aproximada o exacta aporta información relevante que permite explicar los procesos de nacimiento, formación o elaboración de las muestras analizadas. La datación es el área de investigación encargada de recuperar sustancias consideradas marcadores, particularmente los radioisótopos, por lo que los físicos y químicos en algunos laboratorios especializados en el mundo se encargan de estas tareas. Averiguar los rangos de edad de 50.000 años al presente con carbono 14 permite analizar muestras que van desde la revisión de restos paleontológicos hasta la autentificación de una obra de arte. El Laboratorio de Espectrometría de Masas del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hoy visitamos, posee las instalaciones más importantes de datación con isótopos en Latinoamérica. ¿Qué tal? Como ya les dijimos, estamos haciendo este programa El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, nuevamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos programas de la Facultad de Ciencias y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia tienen el propósito de mostrarles a ustedes la riqueza de actividades de nuestra casa de estudios, el trabajo a profundidad que se hace en investigación, en docencia y en difusión de la cultura. Hoy tenemos un programa espectacular. Estamos en un sitio hermoso y privilegiado en el Instituto de Física de nuestra universidad para platicarles de un tema que esperamos que sea muy sabroso y que ustedes se entretengan mucho. Tiene que ver con ponerle edad a objetos, a animales, a procesos. Ya les vamos a explicar con los expertos del Laboratorio de Espectrometría de Masas aquí en el Instituto de Física en qué consiste todo este trabajo, y van a ir viendo a lo largo del programa algunos aspectos del laboratorio, de los equipos que se usan, algunos más sofisticados que otros, y iremos contando, si se puede, algunas anécdotas aquí con nuestros tres invitados especiales el día de hoy. Estamos en el Instituto de Física, pero este es un programa de la Facultad de Ciencias, entonces tenemos dos investigadores del instituto, más un profesor investigador docente de la Facultad de Ciencias. También con él después recorreremos en una pequeña cápsula el laboratorio allá en nuestra facultad. Entonces, bueno, bienvenidos, quédense con nosotros, seguro les va a interesar. Y pues vamos a empezar a conversar sobre este asunto de datar. ¿Qué es datar? ¿Qué es poner fechas? Corina, ¿qué es ponerle edad a las cosas o a los objetos o a lo que queramos saber cuándo nació o cómo se originó? Efectivamente, es determinar, por ejemplo, en el caso de datación de objetos antiguos, es determinar el tiempo que ha transcurrido desde la muerte de ese organismo o de esa persona que estuvo viva, y eso es determinar la edad. Así como nosotros decimos, bueno, yo nací en tal fecha, queremos saber algo o muy antiguo, qué tan antiguo es, si corresponde a un periodo que estábamos pensando o no. Sí, bueno, depende del núcleo que utilices. Podemos determinar, por ejemplo, con carbono 14, edades hasta de aproximadamente 50.000 años, pero si usas otros núcleos radioactivos,
como el berilio o como el aluminio, entonces puedes ir hasta edades de millones de años. Efraín, cuando decimos vamos a ponerle estas edades que puede ser muy atrás o más o menos cerca, estamos hablando de hacer física, química. ¿Qué estamos haciendo, Cuadra? Bueno, es un trabajo muy interdisciplinario. Es un trabajo que involucra conocimientos que vienen pues de física, sin duda, de química, de biología, de pues muchas ramas del conocimiento, matemáticas. Entonces, esto es parte de, digamos, el atractivo que para esta universidad o cualquier universidad puede tener un laboratorio de este tipo en la universidad, porque podemos aprovechar el talento de nuestros estudiantes y de los académicos de la universidad y en general del país para contribuir a lo que nosotros estamos haciendo. No hay prácticamente ningún área del conocimiento de la investigación que no tenga cosas importantes que aportar a lo que nosotros estamos haciendo. Sí, estamos en el Instituto de Física y tenemos la misión de hacer investigación en física, pero eso no impide, y seguramente que lo vamos a comentar a lo largo de esta plática, que nosotros estemos haciendo aportaciones a otros muchos campos de conocimiento. La antropología es uno, la arqueología, pero hay otros muchos. Realmente es un placer trabajar con este grupo de gente y en este laboratorio. Corina hacía referencia a animales básicamente, pero también podemos hablar de objetos. Ya decíamos hace rato en una conversación previa, bueno, lo que pasa es que todo está ligado a lo orgánico o a lo que estuvo vivo. ¿Qué tipo de objetos o qué tipo de animales o qué tipo de procesos son los que se datan en este trabajo? Depende el isótopo que elijamos. Si vamos a fechar objetos orgánicos, va a ser el carbono, la elección. Si se trata de procesos geológicos, vamos a usar un inorgánico. Lo más popular es el carbono 14. Todo mundo hemos escuchado el carbono 14. Explícanos un poquito más. ¿Por qué el carbono? ¿Por qué el carbono es importante? No tenemos etcétera, bien la idea de por qué carbono 14, por qué 14 y por qué todo eso, ¿no? Solo surge. Cuando se habla de fechar, surge, carbono 14, hazlo con carbono 14. Pero hay conceptos erróneos. Hay muchos conceptos erróneos. Por ejemplo, dinosaurios no se pueden fechar con carbono 14 porque tienen millones de años. Y entonces aquí viene ¿qué es el carbono 14? Es un isótopo radioactivo del carbono que tiene más neutrones que el carbono normal, por si no se acuerdan la diferencia entre los isótopos. Carbono 14 tiene un periodo de desintegración de 5.730 años, lo cual quiere decir que si yo tengo 1 gramo de carbono 14 en este momento, en 5.730 años voy a tener medio gramo y así sucesivamente. ¿Por qué el límite de 50.000 años? Porque ya habrán pasado 10 edades medias y ya prácticamente habrá desaparecido. No ha desaparecido, quedan cantidades minúsculas, las cuales ya no puedo medir fácilmente, pero no desaparece. Entonces, ese es mi cronómetro, el carbono 14. Podríamos decir que es un indicador. ¿Y cómo se produce el carbono 14? ¿Por qué se vuelve un indicador? Porque a lo mejor otros dicen otro elemento, ¿por qué escogieron ese? Hace rato hablabas de berilio y de otros, ¿no? Pero ¿por qué el carbono 14? Digo, sabemos que el carbono indica vida prácticamente porque lo encontramos en todo lo orgánico. ¿Por qué usamos el carbono 14 como indicador? ¿Cómo fue que se llegó a esa idea? Pues esto surgió hace ya mucho tiempo, utilizar estas abundancias naturales de los isótopos que no son estables, utilizarlos como relojes. El carbono 14, como otros átomos radioactivos que hay en la naturaleza, tienen una concentración que es aproximadamente constante por la forma en la que se están produciendo. Se producen principalmente por efecto de la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera, ¿no? Entonces se van depositando y conforme estas capas se van haciendo viejas, pues se va desapareciendo o en el caso de los seres vivos, conforme se suspende la interacción con
con el medio, dejan de comer, dejan de respirar. Entonces se van conservando esos átomos y se van desapareciendo y los usamos como relojes. Hay mucho que aprender de esto. Hay muchos isótopos radioactivos en la naturaleza y nosotros aquí explotamos principalmente a estos tres que ya se mencionaron, que son el carbono, el berilio y el aluminio, pero hay muchos más. Ahora, no solamente sirven como relojes, sino también como trazadores de fenómenos que están ocurriendo en el presente. Por ejemplo, un proyecto que nosotros estamos desarrollando con la licenciatura de Ciencia Forense es aprovechar el carbono 14 que queda fijo en personas de nuestra época, de los últimos 60, 80 años, que al estar digamos, en nuestro carbono 14 que contenemos nosotros es un reflejo de lo que hay en la atmósfera, y una vez que se fija el carbono, por ejemplo, que un tejido termina de madurar, el carbono 14 queda fijo, por ejemplo, en el esmalte dental. Entonces, ese carbono que queda fijo en un diente, por ejemplo, si nosotros lo analizamos actualmente, podemos determinar, en principio, cuándo terminó de madurar ese diente. Y como sabemos que cada diente de nosotros dura un tiempo para terminarse de formar, entonces restamos el tiempo que tardó en madurar y podemos determinar el año de nacimiento de una persona. Ese es un ejemplo de usar un isótopo como estos, como un trazador y no un reloj. Y no un reloj. Entonces estamos viendo que podemos hacer estudios, que ustedes hacen estos estudios desde muy atrás, 50,000 años, hasta cosas del presente. Entonces estamos encontrando muchas aplicaciones para el trabajo que se hace. Más adelante quisiera que platicáramos más, Corina, de este proyecto con forenses, porque además cada vez oímos hablar más de los estudios forenses. De hecho, la UNAM tiene ahora una licenciatura aprobada en eso, entonces sería interesante que los chicos que están viendo la tele, sus papás, supieran que por ahí también hay una posibilidad de trabajo. Estamos hoy platicando desde el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México en este programa El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Quédese con nosotros, por favor. Bueno, aquí estamos en el laboratorio de preparación de muestras. Aquí recibimos todas las muestras que nos llegan para ser fechadas por carbono 14. Primero se hace una limpieza física donde se eliminan los contaminantes mayores y posteriormente sigue una limpieza química donde se hace alguna extracción de la fracción importante dependiendo del tipo de material que vamos a fechar. Si son huesos se extrae colágeno, si es madera se extrae celulosa, si es algún sedimento se pueden extraer los ácidos húmicos o hacer una datación sobre el material orgánico total. Una vez que la muestra queda limpia con estos procesos físicos y químicos, continúa el proceso de grafitización. Bueno, este es el laboratorio de grafitización. En este equipo, que consta de un analizador elemental vario acoplado a un EDGE, que es un grafitizador, hacemos la grafitización de las muestras orgánicas que queremos fechar. Entonces, las muestras se combustionan en este analizador elemental. El carbono derivado de la combustión se purifica y se transfiere al grafitizador. Y aquí ocurre una reacción donde el carbono se separa del oxígeno, el CO2, se inyecta hidrógeno. Entonces se recupera el carbono en forma de grafito y por otra parte se separa el agua. Entonces de esa manera podemos obtener el grafito que necesitamos para medir en el acelerador y poder contar cuántos átomos de carbono 14 tiene la muestra. Estamos aquí en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Hace un rato les decía, estamos en un sitio especial en el Instituto de Física de nuestra casa de estudios y estamos platicando sobre los asuntos de poner una fecha o datar o decir cuándo se originó una situación, un fenómeno, pero también pues, estamos hablando de procesos en el presente. Pero vamos a regresar con nuestros invitados hoy para que nos comenten algunos aspectos más e iremos profundizando en el tema. Miguel Ángel, cuéntanos un poco más sobre el origen de esta forma de trabajo y cómo se empezó a trabajar con carbono 14. Bueno, quiero más, sobre todo, poner el énfasis en qué isótopos están estudiando aquí, porque eso es sumamente interesante, es realmente lo que lo hace tan diferente al estudio de otros isótopos. Normalmente cuando escuchamos isótopos radioactivos pensamos en bombas atómicas, reactores nucleares,
materia desintegrándose y que da lugar a otros elementos, ¿sí? No es del todo el caso de estos isótopos. Estos isótopos tienen un nacimiento realmente espectacular. Se llaman isótopos cosmogénicos, como mencionó Efraín, porque su origen está en los rayos cósmicos que vienen del espacio profundo. Es la materia moviéndose a más alta velocidad del universo, los rayos cósmicos. Cuando llegan a la Tierra, estos se descomponen en muchas partículas. Una de estas partículas son neutrones, que cuando impacta con un átomo de nitrógeno, lo transmuta en carbono 14. Pero este juego de billar cósmico es un evento rarísimo. Imagínate, un átomo de hidrógeno, si yo tuviera un protón del tamaño de una canica y lo pusiera en el centro del Estadio Azteca, el electrón estaría orbitando afuera del Estadio Azteca. Tan pequeño es un núcleo atómico. Imagínate el evento de que un rayo cósmico impacte justo en un núcleo de nitrógeno y lo transmute a carbono 14. Es un evento raro. Estos isótopos también reciben el nombre de isótopos raros, porque su producción es minúscula, realmente minúscula. Hay un átomo de carbono 14 por cada billón de átomos de carbono 12. Encontrar un átomo de carbono 14 entre 1 billón de átomos de carbono 12, te imaginas que es una empresa realmente mayúscula. Entonces, de eso nos puede hablar mejor Efraín, que él está en la técnica. Sí, y por eso este tipo de estudios, a veces las personas y nuestro público lo podrán decir, no entienden por qué nuestra fascinación por la ciencia, ¿verdad? Pero es que cuando vamos descubriendo ese tipo de eventos, de lo azaroso, de lo difícil, de lo raro, y al mismo tiempo que se hace tan general, pues nos parece espectacular, nos emocionamos con el trabajo. Yo me imagino que Efraín debe estar todos los días encantado de estar aquí, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué haces acá? Yo estoy mucho más que encantado. Un sentimiento que se tiene cuando uno empieza a trabajar en este tipo de cosas, que es pues una mezcla de sorpresa y de satisfacción de que, bueno, todo eso que uno estudió y que uno aprendió en realidad está ocurriendo, ¿no? Y eso que no solamente lo vemos en la televisión o en los documentales, sino que lo estamos haciendo aquí nosotros, ¿no? Yo creo que esta parte de la fascinación con la satisfacción del trabajo es una cosa que a mí me trae todos los días. La parte, digamos, específica de la tecnología que se requiere para poder hacer estas medidas nos llevarían no nada más a otro programa, sino un curso tal, a lo mejor de varios semestres, ¿no? Para poderla entender. Pero no es el punto. O sea, la idea es qué tan complicado es este laboratorio, ¿no? Que ahorita estamos en una pequeña parte del laboratorio que tiene que ver con la preparación de las muestras, cómo llegan las muestras de diferente tipo, que van, digamos, sedimentos, aguas, un cabello, un pedazo de tela, cómo se prepara esta muestra. Es una historia verdaderamente, un cuento muy interesante. Y luego finalmente cómo llegamos a la parte en donde se hace la medida y que es un equipo muy sofisticado. Es el único equipo de su tipo que hay en América Latina, ¿no? Y no solamente está en México, sino que está en la Universidad Nacional. Es un equipo, digamos, propiedad de la nación y que da certeza a un conjunto de áreas de investigación y de aplicaciones prácticas en México que antes no se tenían. Yo creo que ahorita vamos a pasar a eso, porque y vamos a estar viendo, mientras estamos nosotros aquí conversando, algunos aspectos del laboratorio principal y de las otras áreas donde se preparan las muestras. Pero antes de continuar, me gustaría que Corina nos contara algunos pequeños ejemplos muy especiales de cosas que han hecho aquí y que al final muestran que efectivamente la fascinación por la investigación es una cosa, pero hay que tener disciplina, hay que hacer un trabajo todos los días, se lleva mucho tiempo, hay que recabar datos. ¿Qué tipo de ejemplos nos podrías comentar que han hecho?
ustedes también se han de preguntar, por ejemplo, ¿por qué tenemos un acelerador? ¿Por qué nosotros estamos incursionando en temas como la arqueología, cómo datar un acuífero, cómo hacer también determinar si una obra de arte es falsa o no? Pero por la complejidad que ustedes van a ver después del equipo, es un instrumento que tiene que estar todavía en un instituto de física, con físicos detrás para poder operar y para poder resolver y mantener un equipo de esta envergadura, ¿no? Que implica un acelerador de partículas, espectrómetros, bombas de vacío, etc. Entonces nosotros de alguna manera hemos tenido que aprender para podernos comunicar con otros científicos de otras áreas humanísticas, de hidrólogos, antropólogos, arqueólogos. Bueno, y yo quisiera empezar con un ejemplo que es muy notable, que es, por ejemplo, todos los objetos que se han colectado, que se han extraído del túnel que está debajo del templo de la serpiente emplumada en Teotihuacán. En este túnel que se descubrió en 2003, 2005 por ahí, se han recuperado aproximadamente 100,000 objetos, desde muy pequeños hasta muy grandes, algunas estatuas, y nosotros tuvimos el privilegio de colaborar en este proyecto y datar algunas de sus muestras para estudiar un poco el origen de este túnel, de cuándo se hizo. Está a más o menos 14 metros debajo de la tierra, de la superficie. Y entonces este túnel resulta que se usó, se construyó, se usó, se volvió a cerrar, se volvió a abrir, y estamos hablando de miles de toneladas de tierra que se sacaban y se metían, y entonces bueno, tuvimos el privilegio de ayudarles a establecer iba a decir, para variar, Teotihuacán nos sigue dando sorpresas y conocimiento y cosas que a lo mejor nos va a llevar todavía mucho tiempo entender, ¿no es así? Sí, otro ejemplo, otro ejemplo es el estudio del hombre temprano en América, cuándo llegó realmente el hombre, qué vestigios se tienen, y también hemos tenido el privilegio de colaborar con arqueólogos que son buzos y que han recuperado muchos objetos, y bueno, también esqueletos de animales y de humanos en los cenotes de Quintana Roo, en toda esta red de agua subterránea que en un momento fueron cuevas secas y que al subir el nivel del mar en los últimos 6,000 años, pues se fueron inundando, y entonces esos vestigios de huesos y de madera, de carbón, quedaron ahí, porque como el agua sube tan lentamente, pues los esqueletos quedaron prácticamente en la posición en la que murieron, ¿no? Entonces hemos fechado huesos de animales que ya están extintos, como gofoterios, como este perezoso gigante, llamas, caballos y algunos huesos humanos también. Bueno, vamos a seguir comenzando sobre más ejemplos de este tipo. Como verán ustedes, es fascinante, es un mundo fascinante, y que a lo mejor ustedes pensaban, bueno, la gente se va al campo, recoge cosas y luego pues, elucubra cuánto tiempo tendrá. No, hay ciencia atrás de dar fechamientos, y luego esos datos regresan a los arqueólogos, a los antropólogos, y se hace una interpretación más precisa. Estamos en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy hablando con distinguidos investigadores de la Facultad de Ciencias y del Instituto sobre los asuntos de datar objetos, procesos y cosas muy interesantes. Quédense con nosotros, por favor. Ojalá les resulte interesante el tema que estamos tratando, esto de la datación y la instrumentación en el Laboratorio de Espectrometría de Masas del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quédense con nosotros, por favor, después de una breve pausa. Bueno, esta es la parte del separador isotópico, que consta de una cámara donde se insertan las muestras, un horno de cesio, algunos filtros que son los imanes, un acelerador de un megavolt, un imán más grande
que es el que separa el carbono 12, 13 y 14. Y terminamos en un detector de gas. Los resultados, este sistema está conectado por fibra óptica hacia el cuarto de control. Si quieren podemos pasar al cuarto de control, donde llevamos a cabo todas las medidas y controlamos todo el acelerador. Si quieren pasamos por acá. Esta es la computadora de control. Aquí podemos controlar todo el acelerador. Tenemos en esta parte un diagrama del acelerador donde podemos abrir, cerrar válvulas, controlar la parte del horno y en este momento está trabajando el acelerador. Podemos ver algunos datos que nos arrojan de las condiciones del acelerador y en algún lado acá, en esta parte estamos viendo los resultados. Estos son ya los resultados. En este momento estamos metiendo una muestra de berilio. Yo creo que este es un blanco porque el área de interés, que es esta parte oscura, ahorita le voy a hacer desaparecer, esa parte no ha caído ninguna cuenta, entonces seguramente ahorita estamos midiendo un blanco. Y bueno, este es en sí el acelerador. Seguimos en el Instituto de Física, en el Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estamos hablando sobre un trabajo, digamos, especializado, pero que cubre muchos campos, que apoya a otras áreas del conocimiento. Y ustedes van a ver ahorita las imágenes del laboratorio. A mí me impactó mucho la primera vez que entré, ya lo había visto en fotografías, pero debe ser muy complejo montar un laboratorio de este tipo, que es el primero en México y que además es el líder en América Latina. Efraín, ¿qué tan complejo es conseguir equipo, pagarlo, montarlo y luego trabajarlo? Bueno, sí, probablemente conseguir el dinero, convencer a la gente que decide sobre el uso de estos recursos es una de las partes más complejas. Pero después nos damos cuenta que te sacaste el tigre en la rifa, porque llega un equipo que está hecho de decenas de miles de partes, que todas ellas tienen que funcionar para que el todo funcione. Cualquiera de ellas que falle deja de funcionar. Es un equipo muy sofisticado, está controlado por una serie de sistemas digitalizados que nos dicen cuando empieza algo a no funcionar bien. Tienes que tener un entrenamiento pues muy especializado para poder operarlo de manera correcta, que esto no vayas pues a apretar el botón equivocado en el momento equivocado. Cuando algo falla tienes que poder identificar qué es lo que falló y poderlo reparar. Entonces, no es un equipo para nada sencillo, pero por otro lado tampoco es magia negra, ¿no? Uno puede entrenarse para aprender a utilizar este equipo, y parte de lo que nosotros tratamos de hacer justamente es que los usuarios, los estudiantes, los investigadores, los colaboradores se acerquen a este equipo, le pierdan un poquito el miedo, no el respeto, y podamos todos entonces aprovecharlo de la mejor manera posible. Es un equipo de muy alta tecnología, pero que pues lo comprendemos, lo podemos operar y le podemos dar el mantenimiento nosotros. Y es interesante que lo digas, Efraín, porque, bueno, ahora que se discute tanto estos conceptos de tecnociencia y de la ciencia basada en alta tecnología, ustedes lo van a ver, este es uno de esos ejemplos, y sin embargo está ahí el entrenamiento de los investigadores, que al final en el último bloque vamos a hablar un poco de eso, y la posibilidad de que recurran a ustedes quienes necesitan, vamos a decir, sus servicios. ¿Qué tipo de personas vienen a pedir servicios, Corina? Bueno, muchos arqueólogos. La principal motivación que tuvimos nosotros al instalar un equipo como este fue precisamente poder contribuir a establecer cronologías que no se tuvieran muy claras. Entonces los arqueólogos son los principales usuarios hasta el momento. También tenemos pues gente que ha traído, por ejemplo, obras de arte a datar. Tenemos también una colaboración con investigadores, de biólogos y
Geólogos, muchos geólogos también, paleoecólogos para usar núcleos sedimentarios y determinar cómo ha ido cambiando el clima en los últimos miles de años o cientos de años, cómo prevenir, digamos, el futuro, ¿no? La ecología conociendo el pasado. Algunos hidrólogos que también se interesan en datación de agua nos están esperando que ya empecemos a hacer datación. Y bueno, no sé el problema del agua, que es terrible ahorita en el mundo, y en México no se va a escapar, así que... sí, y me menciona Efraín, por ejemplo, el caso de la ciencia forense, que estamos estableciendo proyectos de investigación. Ahorita estamos en la etapa de investigación. Con los arqueólogos ya es una técnica bastante ya consolidada, la datación de objetos arqueológicos. Miguel Ángel, cuando los investigadores o las personas que están interesadas en los servicios traen las muestras o dicen, me interesa saber esto, ¿de dónde es? ¿De dónde salió? Hay gente que tiene herencias a lo mejor raras de objetos y dice, ¿qué hago? O lo quiero vender, o lo quiero colocar, o siquiera quiero tener una ficha, y vienen. Más o menos narranos muy en general cuál sería el proceso. Ustedes reciben, toman una muy pequeña muestra, supongo yo, de ese objeto y luego hacen el proceso, ¿no es así? Precisamente esa es la gran ventaja de esta técnica. Requiere cantidades de muestra muy pequeñas, entre 1000 y 10,000 veces menos que la técnica con la que inició la datación. Sí, no me imagino teniendo que mutilar una obra de arte para saber de cuándo era, ¿verdad? Y es precisamente por lo cual se usa para objetos únicos, como son los arqueológicos o las obras de arte. No quieres estarle cortando pedazos. Fue la técnica con la que se fechó el manto de Turín, tan conocido, los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Porque se requerían muy pequeñas cantidades del orden de miligramos de muestra para obtener el dato que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer para llegar a una muestra que podemos fechar? Es un proceso realmente simple. Es limpiarlo y llegar hasta una muestra suficientemente limpia como para que cuando yo le extraiga el carbono y deje solo carbono de toda esa muestra, pueda medir el carbono 14 dentro de esa muestra de carbono. ¿Cómo lo hago? Tengo que visitar el lugar a veces. Eso es algo que hace tan interesante este laboratorio, esta técnica. Estamos muy involucrados con los arqueólogos. Nosotros tuvimos que visitar el túnel bajo el templo de la serpiente emplumada. Somos de los afortunados pocos que han entrado a ese túnel, o hemos ido a tomar la muestra al Museo de Antropología, a las bóvedas casi secretas que tiene el Instituto de Antropología e Historia. Sí, o sea, es excitante realmente. Uno participa con investigadores de muchas disciplinas, dialoga con ellos, aprende de ellos y ellos aprenden de ti. Cómo tomar la muestra. Cómo tomar la muestra para no contaminarla, porque al ser una técnica tan sensible, es muy fácil contaminarla con cualquier cosa. Contaminar significaría tener resultados erróneos. Exacto. Si tú lo tomas con los dedos, la mugre de tus dedos tiene carbono moderno que haría que tu objeto sea más moderno. ¿Sí? Y si estamos contando del orden de 1 en 1 billón, cualquier partícula de polvo te da ya una No, y en procesos tan delicados como esto del manto de Turín o los rollos o las piezas arqueológicas de Teotihuacán, pues sí tiene que ser muy cuidado el proceso. Es, ¿no? Por eso que es una técnica cara. Cada material que se usa, cada tubo de ensayo, se usa una sola vez y se desecha. No se puede volver a utilizar el material. Entonces, tomas la muestra y comienzas el proceso de limpieza, que es diferente para cada muestra, ¿sí? Porque puede llegar la piel de una momia, la tela de la venda de una momia, la madera de un arcón, cualquier cosa de materia orgánica. Sí, o sea, en toda la civilización pues hemos creado una cantidad de objetos que seguro serían sujeto de un estudio
si pudiéramos darle fecha a todo. Ahorita me vino a la mente luego un asunto de los vikingos, no sé por qué, pero pensé, por ejemplo, estas naves preciosas, cómo encontraron una, ¿no? Pero es una fortuna porque justo el carbono 14 queda en lo que es el desarrollo de la humanidad. Cuando nos establecemos como sociedades, entre en esos 50.000 años, entonces el carbono 14 ha tenido un impacto tal en nuestro conocimiento sobre nosotros mismos, tal que la hace una de las técnicas más relevantes del siglo pasado, más importantes, con más impacto en nuestro conocimiento de nosotros mismos, porque nos ha permitido estudiarnos. Eso me gusta mucho, porque a lo mejor todavía hay, espero que cada vez menos en el público, la idea de que la ciencia es algo ahí aislado, raro, hecho para pensadores extraños que no tienen ninguna aplicación, pero que la física esté contribuyendo a entender la civilización, el mundo, a través de laboratorios que parecen muy sofisticados, pero que al final están interactuando con un montón de áreas del conocimiento, puede ser es muy valioso y claro, nosotros nos sentimos orgullosos que sea la Universidad Nacional quien lo hace, ¿verdad? Vamos a seguir conversando hoy desde el Instituto de Física sobre este laboratorio LEMA, que esas son las siglas. No va a ser fácil que ustedes vinieran y entraran al laboratorio, pero seguramente pueden a través del portal del Instituto de Física enterarse el tipo de cosas que se hacen aquí. Continúen con nosotros, por favor, en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Como en otras ocasiones tenemos esta sección de ciencia ambiental. Hoy desgraciadamente no está la doctora Equigua, pero afortunadamente para ella anda en el campo haciendo investigaciones muy interesantes. Estamos en el Laboratorio de Física de Radiaciones 2 de la Facultad de Ciencias, donde el doctor Miguel Ángel Martínez nos explicará qué se hace. Ustedes van a ver cómo, incluidas las áreas que tienen que ver con biología, con arqueología, con química, con un montón de campos de trabajo, pueden venir a formarse para trabajar en muestras de carbono 14 y luego trasladarse al laboratorio LEMA, donde hemos tenido la conversación con un grupo de investigadores allá. Quédense con nosotros en esta cápsula de ciencia ambiental, por favor. La vez anterior estuvimos en el laboratorio de espectrometría de masas con aceleradores, el primer laboratorio en Latinoamérica capaz de medir carbono 14, berilio 10, aluminio 26, yodo 129, isótopos cosmogénicos que están en una concentración tan baja que es equivalente a encontrarnos en una playa de aproximadamente 4 kilómetros de longitud, un solo grano. Si nosotros quisiéramos ese grano en particular y paseáramos por esa playa y dijéramos, este grano es el que quiero, tan difícil es medir carbono, berilio, aluminio o yodo como hacer eso. ¿Por qué? Porque está en concentraciones de un átomo de carbono 14 por 1 billón de átomos de carbono normal. Es una herramienta espectacular. Nos da acceso a mucha información de eventos del pasado para arqueólogos, antropólogos, pero también para geólogos, geofísicos, geoquímicos, de eventos que han ocurrido y de cómo ha quedado guardada esa información en los isótopos cosmogénicos que se van generando continuamente, a diferencia de los isótopos radiactivos que se van degradando y van dejando a otros isótopos que pueden rastrearse también. El carbono 14 puede resultar de desintegración radiactiva, pero la parte interesante del carbono 14 es la que viene de la interacción con los rayos cósmicos que ya mencionamos una vez. Pues bien, hasta hace muy poco no había dónde aprender la técnica de carbono 14. Si uno quería aprender la técnica de carbono 14 como estudiante de licenciatura, yo había leído el uso del carbono 14 para cronometrar edades de objetos. Hay 2 o 3 instituciones donde se podía hacer hasta 2013. Uno es el Laboratorio Universitario de Radiocarbono de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se hacen estudios a través de una técnica que es la técnica radiométrica, que es la misma que tenemos en este laboratorio de la Facultad de Ciencias, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, esta técnica requiere grandes cantidades de material, alrededor de gramos
del orden de gramos de una muestra, pero si estamos hablando de muestras únicas, necesitamos el menor impacto sobre estas muestras. Es así que usamos ahora la técnica del laboratorio de espectrometría de masas con aceleradores. Pero para ingresar a él, este es un espacio donde los alumnos, primero de la Facultad de Ciencias y luego de toda la Universidad Nacional, pueden tener acceso a ese otro laboratorio. Es un primer lugar donde podemos recibir alumnos de servicio social, tesis o alumnos que están cursando materias optativas u obligatorias aquí en la facultad. Ellos tienen este acceso y no solo ellos, también los investigadores, arqueólogos o demás. Este es su primer paso para usar esa técnica. Gracias, qué bueno que estuvieron con nosotros en esta última cápsula de ciencia ambiental de esta serie de programas del 2017. Afortunadamente hemos tenido muchas colaboraciones a lo largo de las cápsulas y en cualquiera de ellas pueden aprender cosas interesantes si les preocupa aprender sobre el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar a esta última parte de nuestro programa en el Instituto de Física con la Facultad de Ciencias. Ya han estado viendo algunos aspectos de la parte principal de las áreas de preparación de muestras y del laboratorio y se darán cuenta que es un trabajo que requiere seguramente una preparación previa de los investigadores, de los técnicos y de todas las personas que participan en estos procesos que son finos, delicados, limpios. Entonces, me voy a permitir preguntarle aquí a Corina, a ver, ¿qué requiere uno si quiere dedicarse a lo que tú haces? O sea, ¿qué formación tienes? ¿Cómo te metiste en este campo? Bueno, yo he hecho muchas cosas a lo largo de mi carrera, pero originalmente soy física, después hice un doctorado en biofísica, de membranas, bueno, trabajé con membranas, pasé también por un laboratorio de isótopos estables, ahí sí son esos isótopos que duran toda la vida, que nunca se destruyen, y eso creo que me dio la facilidad, digamos, de no tenerle miedo al laboratorio, ¿no? a la preparación química de muestras, a la limpieza. Y también mucho tiempo estuve trabajando con la aplicación de técnicas nucleares con aceleradores para caracterizar materiales. Entonces eso me hizo tener una carrera pues donde he tocado muchas disciplinas, ¿no? Desde la biología, bueno, la geología, poder hablar con gente de otras áreas. Que entonces, no siempre es sencillo, no es siempre sencillo. Los especialistas muy centrados en un campo particular, luego se abstraen del resto y no es fácil volver a entrar en contacto con ellos. En cambio, la gente que está, digamos, en lo que podríamos llamar interdisciplina, tiene que hacer este esfuerzo de comunicación para encontrar vías de trabajo también interesantes, igual que el resto, ¿no? ¿Y cómo fue que te acercaste a un laboratorio, al montaje de un laboratorio como este? Bueno, desde que nosotros recibimos hace, no sé, unos 14 o 20 años el último acelerador que se compró, habíamos pensado Efraín y yo de que se hiciera espectrometría de masas precisamente para análisis de carbono 14, pero en ese momento no se pudo. Y Efraín estuvo tratando de promover mucho tiempo la compra de otro acelerador que él esperaba que fuera más grande, pero entonces vino esta oportunidad de CONACYT que ofreció implementar, bueno, la implementación de laboratorios nacionales o de laboratorios de gran envergadura con equipos costosos. Y entonces, gracias al apoyo del Instituto de Física, pues se nos hizo ese sueño, ¿no? Que teníamos de tener un equipo especializado para espectrometría de masas. Efraín, con aceleradores. ¿Cuál es tu formación y luego cómo le entraste a esto que requiere gestión y a veces los investigadores tienen que estar ahí gestionando, metiendo proyectos, peleándose por los costos, los dineros? Pues yo sí he sido bastante monotemático. Desde que yo entré a la Facultad de Ciencias como estudiante, allá por 1973, lo que a mí me llamaba mucho la atención era justamente la física nuclear. Y realmente ahí me quedé toda mi vida. Yo empecé a trabajar con aceleradores de partículas desde hace muchos años y he conocido muchos laboratorios con aceleradores de muy diferente tipo.
Entonces, esta experiencia y esta formación justamente se complementa con otras, ¿no? Para poder siquiera animarse a pensar en un laboratorio de este estilo, ¿no? Entonces tienes que tener a alguien que sepa de aceleradores, por lo menos que no les tenga miedo, y ese soy yo. Y alguien que no le tenga miedo a la limpieza de las muestras, de manejar muestras biológicas. Entonces, por eso es que es esta interdisciplina lo que hace todo esto. ¿Cuál es el perfil que se tiene que buscar para trabajar en un laboratorio de este estilo? Yo diría que el perfil que tienes que tener es ser bueno en lo que haces, estar convencido de que lo que tú haces está bien hecho. Si eres un buen matemático, hay cancha para ti; si eres un buen químico, pero tienes que ser alguien que esté convencido de lo que está haciendo, que se pueda integrar a un equipo de trabajo. Eso es muy importante, porque puedes ser muy bueno, pero si no sabes comunicarte, entonces simplemente las cosas no funcionan. Físicos, los queremos. No, es que bueno. Biólogos, matemáticos, químicos. La carrera es muy larga, pero ya no es muy diferente en las demás áreas. En todos lados se requieren carreras muy grandes, y el área de oportunidad que representa la ciencia en México no es pequeña, ¿sí? Estamos desarrollando ahora con los laboratorios nacionales de CONACYT, y esperamos que a futuro esto siga creciendo, cada vez más laboratorios y cada vez más centros de desarrollo tecnológico y de investigación científica en el país. Entonces, no creo yo que sea una área despreciable para los jóvenes, ¿no? Creo que es algo que deberían de considerar seriamente. Y qué bueno que lo dices, y qué bueno que dices esto de estar muy determinado a hacer un trabajo. Yo creo que con todos los años que tengo también de conocer a tantos investigadores y de mi propio trabajo, tenemos una característica común: somos muy obsesivos. Entonces la obsesividad nos sirve para enfocarnos mucho, pero luego tenemos que aprender las otras virtudes, la de comunicación, la de gestión, la de saber decirle a los demás qué queremos, cómo lo queremos, ajustarnos a las instituciones. Pero es muy importante saber que se pueden hacer muchas cosas en México, y que somos ejemplo en ciencia a nivel no solo latinoamericano, en muchos campos a nivel mundial. Entonces, a ver, Miguel Ángel, tú estás más directamente en contacto con los estudiantes de la licenciatura allá en la Facultad de Ciencias. ¿Cómo trabajas con los estudiantes? Bueno, el Laboratorio Nacional de Espectrometría, además con aceleradores, el LEMA, tiene 3 aspectos, como muchos laboratorios de investigación. Uno es la investigación pura, otro es la docencia, y otro es el servicio, que no todos los laboratorios lo tienen. Este lo tiene, da servicios externos. Pero en el aspecto de docencia hay de diferentes alumnos. Los alumnos de alta especialización, de posgrado principalmente, que llegan y quieren aprender sobre aceleradores, física nuclear, ahí ya llevan un perfil muy cerrado. Son físicos que van a estudiar esta disciplina tan cerrada en este aspecto, ¿no? Pero hay muchos otros que también entran en esta bolsa de docencia, y que son los físicos de física médica, físicos que quieren aprender una técnica más, porque entre más técnicas conozcas tú como estudiante de cualquier área científica, más oportunidades de empleo tienes, por supuesto, ¿no? Hace rato decíamos que los físicos todos tienen trabajo. Hay que comentárselo a nuestros estudiantes. A diferencia de otras carreras sí, como administración o contaduría, donde es un mundo o comunicación o diseño, y no. El 100% de los físicos titulados tiene trabajo, ¿sí? Pero no solo los físicos. Yo soy químico, por ejemplo, y yo me dediqué a técnicas nucleares y luego a este tema que es la datación con isótopos cosmogénicos. Pero puedes llegar por cualquier área. Aquí puedes llegar desde casi cualquier área. Puedes ser arqueólogo, puedes ser antropólogo, puedes ser dentista, puedes ser estudiar conservación, ser restaurador de obras artísticas y estar aquí, ¿sí? Eso depende de cuál es tu interés, qué te mueve a datar un objeto o a estudiar el carbono 14 en un objeto, o el berilio o el aluminio. Si eres geofísico parece más evidente, si eres físico es evidente,
Si eres químico, parece que es evidente, ¿no? Llegas, preparación de muestras, matrices diferentes, pero hay también el aspecto de ambiental. También una aplicación que tiene el carbono 14 es en estudios ambientales. Por ejemplo, si sabemos el contenido de carbono 14 en aerosoles, que son muestras muy pequeñas normalmente, podemos saber qué tanto contribuye el carbono fósil que viene del petróleo, que tiene millones de años y por lo tanto no tiene carbono 14, o la leña y todo el carbono moderno que ingresa también a la atmósfera. Entonces, de entrada puedes suponer que hay más carbón fósil en la ciudad que carbono moderno, y es cierto, y lo hemos comprobado aquí en este laboratorio. Entonces, cualquier carrera tiene cabida aquí. Y lo ambiental cada vez es más importante, digamos, en términos de sobrevivencia. Es muy multidisciplinaria. Es y depende qué quieres. ¿Cuál es tu interés? Si es aceleradores y nuclear, vas con Efraín, estudias los aceleradores, todo el proceso de medida. La instrumentación es maravillosa. Sí, estudiar instrumentación es una maravilla y hace falta gente capacitada en instrumentación científica de alto nivel. Y este es uno de los lugares donde puedes estudiar. O preparación de muestras, o medio ambiente, o arqueología. Es un lugar abierto y uno de los contactos es precisamente la Facultad de Ciencias. Ahí es donde captamos a algunos alumnos y los enviamos para acá. Puede ser a través de materias optativas, materias obligatorias o cursos extracurriculares. En eso se entran los arqueólogos, precisamente. Hasta antes de la creación del lema, no había donde un arqueólogo pudiera trabajar con sus muestras. Eran limitados los lugares donde podías ir tú. Y ahora tú puedes traer tus muestras y participar en el proceso. Bueno, yo les agradezco a los tres. Ha sido una oportunidad maravillosa. El laboratorio es excepcional. Ustedes hacen un trabajo muy interesante. Unos más cargado a la investigación, otros más a la docencia. Los tres son doctores que hacen un esfuerzo académico por preparar nuevo personal e interesar a la gente que nos ve en la televisión, siquiera por saber qué hacemos en la Universidad Nacional. Muchas gracias a los tres, felicidades por su trabajo y nosotros los esperamos en el siguiente de la serie. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que haya sido de su interés esta emisión. Siempre tenemos temas para ustedes. Ojalá se puedan comunicar con nosotros y decirnos qué opinan, qué necesitan, qué les gustaría saber. Hoy hemos tenido un interesante programa en el Instituto de Física de la UNAM y esperamos que puedan consultar el resto de los programas con nosotros en el canal de YouTube. Gracias por habernos acompañado.